Hola, mi nombre es André Hernández y hoy voy a hablar sobre la genealogía y la evolución de las redes de computadoras. Toda la bibliografía y los recursos del cual se basó este video estarán al final del mismo. Primero voy a hablar sobre el desarrollo de la conmutación de paquetes, que data de 1961 a 1972. Las redes de computadoras de hoy en día tienen sus inicios a principios de la década de 1960, cuando la red telefónica era la red de comunicaciones dominante en el mundo. Cabe resaltar que la red telefónica utiliza mecanismos de conmutación de circuitos para transmitir la información entre un emisor y un receptor a una velocidad constante. Durante los primeros años de la década de los 60, tres grupos de investigación repartidos por el mundo comenzaron a trabajar en la conmutación de paquetes como una alternativa eficiente y robusta a la conmutación de circuitos. En 1964 surgió el primer trabajo publicado sobre las técnicas de conmutación de paquetes, que fue de Leonard Kleinert, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El trabajo de Kleinert demostraba la efectividad de la técnica de conmutación de paquetes para las fuentes que generaban tráfico a ráfagas. El mismo año, Paul Baran, en el Instituto RAND, había comenzado a investigar el uso de la conmutación de paquetes para las comunicaciones de voz seguras en redes militares. Mientras tanto, en el Laboratorio Nacional de Física de Inglaterra, Donald Davis y Roger Scantlebury también estaban desarrollando sus ideas acerca de la conmutación de paquetes. Los trabajos realizados en el Instituto Técnico de Massachusetts, en el Instituto RAND y el Laboratorio Nacional de Física establecieron las bases de la Internet actual. Lawrence Roberts publicó un plan global para la red ARPANET, la primera red de computadoras de conmutación de paquetes y un ancestro directo de la red de Internet pública actual. Los primeros conmutadores de paquetes se conocían como procesadores de mensajes de interfaz, IMP por sus siglas en inglés. En 1969 se instaló el primer IMP en la Universidad de California en Los Ángeles, bajo la supervisión de Kleinert, y poco después se instalaron tres IMP adicionales en el Instituto de Investigación Stanford, en la Universidad de California en Santa Bárbara y en la Universidad de Utah. Hacia finales de 1969 estaba disponible la red precursora de Internet, formada por 4 nodos. Hacia 1972, la red ARPANET había crecido aproximadamente hasta 15 nodos y la primera demostración pública fue realizada por Robert Kant en 1972, en la International Conference on Computer Communication. Se completó el protocolo host a host entre sistemas terminales de ARPANET, conocido como el protocolo de red, NCP por sus siglas en inglés. Disponiendo de un protocolo terminal a terminal, ahora podrían escribirse aplicaciones. Ray Tomlinson de BBN escribió el primer programa de correo electrónico en 1972. Redes propietarias e interredes, de 1972 a 1980. La red inicial, ARPANET, era la única red cerrada para establecer una comunicación con un host de la red ARPANET. Había que estar realmente conectado a otro IMP de ARPANET. A mediados de la década de 1970, comenzaron a surgir otras redes de comunicación de paquetes autónomas además de ARPANET, entre las que se incluyen las siguientes: AlohaNet, una red de microondas que enlazaba universidades de las islas Hawái, así como redes de conmutación de paquetes vía satélite de DARPA y redes de conmutación de paquetes vía radio. Telenet, una red de conmutación de paquetes comercial de BBN basada en la tecnología ARPANET. Cyclades, una red de conmutación de paquetes francesa dirigida por Louis Poussin. Redes de tiempo compartido tales como TimeNet y la red de servicios de información GA, entre otras, a finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970. Y por último, la red SNA de IBM, que constituía un desarrollo paralelo a ARPANET. El número de redes fue creciendo. Había llegado el momento de desarrollar una arquitectura completa
para la interconexión de redes. El trabajo pionero sobre interconexión de redes fue realizado por Vinton Cerf y Robert Kahn. Para este trabajo se acuñó el término Interneting, es decir, interconexión de redes. En las primeras versiones del TCP se combinaban una entrega fiable en secuencia de los datos mediante retransmisiones del sistema terminal con fusiones de reenvío. Sin embargo, y debido a la importancia de disponer de un servicio de transporte para las aplicaciones como voz empaquetada, llevaron la separación de IP de TCP y al desarrollo del protocolo UDP, los tres protocolos clave de Internet que actualmente se emplean. En Hawái, Norman Abramson desarrolló Alohanet, una red de paquetes vía radio que permitía a varios sitios remotos de las islas Hawái comunicarse entre sí. Este fue el primer protocolo de acceso múltiple, permitiendo a los usuarios distribuidos geográficamente compartir un mismo medio de comunicación de difusión. Metcalfe y Box se basaron en este protocolo para desarrollar el protocolo Ethernet para redes de difusión compartidas basadas en cable, el cual en un principio se pensó para conectar varios PCs e impresoras. Asimismo, la tecnología Ethernet representó un paso importante en la interconexión de redes. Bastante antes de la revolución de los PCs y de la explosión de las redes, Metcalfe y Box establecieron las bases para las redes LAN de computadores actuales. Proliferación de redes de 1980 a 1990. Para finales de la década de los 70 habían casi 200 hosts conectados a la red ARPANET. A finales de los 80 el número de hosts conectados a la red pública, una confederación de redes similar a la Internet actual, llegaría a los 100.000. Gran parte de este crecimiento fue por diferentes esfuerzos por crear redes de computadores que entrelazaran universidades. BitNet proporcionaba servicios de correo electrónico y transferencia de archivos entre universidades. En 1983 dio lugar el lanzamiento oficial de TCP/IP como el nuevo protocolo host estándar para ARPANET, reemplazando al protocolo NSP. En 1986 se creó NSFNet para proporcionar acceso a los centros de supercomputación patrocinados por NSF. Inicialmente contaría con una velocidad troncal de 56 kilobits por segundo. La red troncal SFNet llegaría a operar a 1.5 megabits por segundo a finales de la década y serviría como una red troncal primaria para entrelazar redes regionales. A finales de la década de 1980 se realizaron importantes extensiones en TCP con el fin de implementar el control de congestión basado en host. También se desarrolló el sistema DNS. Mientras tanto, en Francia lograron el proyecto Minitel, un ambicioso plan para llevar las redes de datos a todos los hogares. Minitel alcanzó un gran éxito en 1984, cuando el gobierno francés proporcionó un terminal Minitel gratuito a todo aquel que desee tener uno en su casa. A mediados de los 90, ofertaron más de 20.000 servicios, desde los servicios de banca hasta bases de datos de investigación especializada. Minitel logró llegar al 20% de la población francesa. Minitel se utilizó en muchos hogares de Francia 10 años antes de que los americanos ni siquiera hubiesen oído hablar de Internet. La explosión de Internet, década de 1900. A principios de la década de los 90, ARPANET, el progenitor de Internet, dejó de existir. En 1991, NSF retiró sus restricciones sobre el uso de NFSnet para propósitos comerciales. El principal acontecimiento de la década fue la aparición de World Wide Web, que llevaría Internet a los hogares y negocios de millones de personas de todo el mundo. La web sirvió como plataforma para posibilitar e implantar cientos de nuevas aplicaciones que hoy damos por sentadas. La web fue creada por CERN por Tim Berners-Lee entre 1989 y 1991, basándose en las ideas de los primeros trabajos acerca del hipertexto desarrollados en la década de 1940 por Bernard Bush.
y luego en la década de 1960 por Ted Nelson. Berners-Lee y sus socios desarrollaron las versiones iniciales de HTML, HTTP y un servidor web y un navegador, los cuatro componentes claves de Internet. Hacia finales del año de 1993, estaban operativos aproximadamente 200 servidores web. Al mismo tiempo, habían varios investigadores desarrollando navegadores web con interfaces, entre los que se encontraba Mac Anderson, que lideró el desarrollo del popular navegador interfaz Mosaic. En 1994, Mark Anders y Jim Clark crearon Mosaic Communication, que más tarde se convertiría en Netscape Communications Corporation. Hacia 1995, los estudiantes universitarios empleaban los navegadores Mosaic y Netscape para navegar por la web inmediatamente. En 1996, Microsoft empezó a desarrollar navegadores y comenzaría la guerra de los navegadores entre Netscape y Microsoft, que terminaría ganando Microsoft unos pocos años después. Para finales del milenio, Internet daba soporte a cientos de aplicaciones populares, entre las cuales se incluían correo electrónico, incluyendo los adjuntos y el correo electrónico accesible a través de la web. La web, incluyendo la navegación web y el comercio por Internet. La mensajería instantánea con listas de contactos, primeramente introducida por ICQ. La compartición igualitaria de archivos MP3, de la que Napster fue la pionera. En 1998 se comienza a utilizar los estándares XDSL que posibilitaban la conexión de alta velocidad a Internet a través del par de cobre telefónico. El periodo comprendido entre 1995 y 2001 fue un paseo en montaña rusa para Internet en los mercados financieros. Las acciones de Internet se hundieron en 2000 y 2001, y muchas de esas empresas de nueva creación cerraron. No obstante, algunas de ellas emergieron como las grandes ganadoras en el espacio Internet, entre las cuales se incluyen Microsoft, Cisco, Yahoo, eBay, Google y Amazon. Desarrollo del nuevo milenio, del año 2000 hasta la actualidad. La innovación en el campo de las redes de computadoras continúa a gran velocidad. Se están haciendo avances en todos los frentes, incluyendo la implantación de routers más rápido y el uso de mayores velocidades de transmisión, tanto en redes de acceso como en redes troncales. Desde el principio del milenio, se ha visto la implantación de accesos de Internet de banda ancha en las viviendas, no solo módems de cable y líneas DSL, sino también enlaces de fibra óptica. La creación de las redes Wi-Fi públicas en 2001 y su éxito permitieron la posibilidad de manejar la alta velocidad, 54 megabits por segundo y superiores, y de los accesos de Internet a velocidad media, decenas de megabits por segundo, a través de las redes telefónicas de 3G y posteriormente 4G. En el 2004 se acuña la expresión Web 2.0, comienza a operar el servicio de correo electrónico de Google, conocido como Gmail. El número de dispositivos inalámbricos conectados a Internet sobrepasó en 2011 al número de dispositivos cableados. Este acceso inalámbrico de alta velocidad ha hecho posible la rápida aparición de computadoras de mano, iPhones, Androids, iPads, etc., que disfrutan de un acceso a Internet constante y sin ataduras. Las redes sociales en línea, como Facebook, Instagram, Twitter, han dado lugar a la aparición de enormes redes de personas basadas en Internet. Muchas de estas redes sociales son ampliamente utilizadas tanto en mensajería como para la compartición de fotografías. A través de sus APIs, las redes sociales en línea crean plataformas para nuevas aplicaciones en red y juegos distribuidos. Algunos cambios que vale la pena mencionar en estos casi 20 años son las redes 5G. La seguridad en las redes se volvió un tema extremadamente importante. Las redes P2P, el desarrollo de dispositivos móviles, blockchain, aplicaciones de mensajería instantánea y múltiples leyes sobre la protección de redes de datos personales.
Aquí están la bibliografía y los recursos, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.